Tengan todos muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Solamente estoy corroborando si me escuchan, porque no los escucho. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches, ¿se escucha? Sí, ok, sí ustedes me escuchan, pero yo a ustedes no los escucho. Voy a Hola, volver a hola. salirme y voy a volver a entrar porque quizás lo que me ayudaron aquel día puede ser que haya ocurrido. Salvaguardar un poco nuestro medio ambiente. Ahora bien, creo que tengo ahí la presentación y para continuar con la clase vamos a hablar un poco sobre el principio de, habíamos hablado sobre el principio de concentración, ¿verdad? Principio de inmediación y el principio de concentración. Veamos ahora, espero que se pueda estar viendo ahorita el que me interesa, que es el principio de congruencia. Estamos hablando de este otro principio que hoy por hoy tiende a flexibilizar un poco, precisamente porque si hay preguntas igual, hágamelas en el chat porque igual no. Qué lástima, sinceramente, porque es importante que podamos interactuar. No se ve la lámina. Ok, veamos que no se ve esta cosa. Y también he tenido problemas porque de la unidad de informática no me han habilitado para subir los videos. Y ahora me vine temprano y también ya se había retirado el encargado de acá. Pero bueno, no sé qué sucede. Esas son las cosas. No sé si, mire que, no puedo. Ya veré. El principio de congruencia, para hablar un poco, tratará sobre aquellas situaciones en las que los abogados pedimos al juez, pero se dice ahí que el juez debe de resolver sobre lo pedido, sobre lo aportado al proceso, no algo diferente. No algo diferente a lo que se pide. Sin embargo, ay Dios santo, permítanme. Wow, estamos sumamente mal. No puedo ni siquiera ver mi propia diapositiva. No sé si será porque tengo demasiadas aplicaciones abiertas. Wow. Disculpen ahí las disculpas.
Voy a hacer algo, jóvenes. Me voy a desconectar completamente porque no puedo habilitar nada. Voy a apagar mi computadora. Está bueno, licenciado, dale con todo. Que vamos a apuntar es que el fallo sea completamente limitado a lo que las partes han logrado probar dentro del proceso. Y es importante que nosotros veamos o tengamos claro que al juez debemos de aportarle la prueba sobre lo que nosotros intentamos que él nos resuelva. Y ese es el clásico principio de congruencia. Pero últimamente ese principio de congruencia en ciertas materias se ha ido flexibilizando y es lo que ustedes van a encontrar algunos textos que le denominan el principio de la flexibilidad de la congruencia. Porque no se vuelve el juez tan rígido, sino que también
adecua de conformidad a todo el contexto que dentro de estas, dentro del proceso, básicamente se está suscitando. Y le voy a plantear, en materia civil, generalmente ha sido categórico este principio de congruencia. El no resolver más de lo que se pide. Sin embargo, ya los autores han establecido que se puede en algún momento resolver plus petitio, extra petitia y la citra petitia. Cuando es más de lo pedido, que es fuera de lo pedido, y cuando es menos de lo pedido. Hay materias en donde definitivamente ya el legislador ha establecido esa flexibilidad, en donde le permite al funcionario judicial que resuelva algo diferente a lo que las partes piden. Se da mucho en materia social, que son procesos completamente flexibles. A la luz de la sana crítica, usted puede hacer un petitorio, pero si el juez considera bien, resolverá lo contrario. No resolverá lo contrario, perdón, resolverá diferente a lo pedido. Y se lo voy a ejemplificar. Yo les decía al inicio, en materia de niñez o en materia de mujeres, puede llegarse a solicitar una petición como lo es el que le quiten los derechos a el padre en materia de niñez, en la jurisdicción de niñez y adolescencia. Usted puede llegar a solicitar que le quiten definitivamente los derechos al padre de su hijo por ser un mal ejemplo, porque supuestamente lo ha abandonado a su hijo. Esa es la petición. Congruentemente sería que el juez deberá fallar si sí o no. Pero dependiendo de lo que en el proceso se ventile, el juez pueda que no le quite los derechos, sino que simple y sencillamente se los suspenda. Ahí vamos a tener una flexibilidad al principio de congruencia. No va a ser tan rígido. Y eso es lo que viene pasando, como les decía, en diversas materias. A veces preguntarle a un juez si va a resolver algo que no se le ha aprobado, ellos son muy categóricos en decirle si no se establecen los parámetros o los límites, yo no puedo resolver más de ello. Reitero que con estas nuevas corrientes, pues definitivamente se va abriendo esos espacios. Teníamos también otro principio por ahí que habla de, quiero ver si pudiera ver, no puedo habilitar nada, pero ya quiere la computadora, ya quiere. Usted me dirá, y eso sucede en otras, como estamos hablando de procesos propiamente, ya sea cualquier área, podrá suceder en penal. En penal no, ahí no aplica la flexibilidad. Ahí son completamente estrictos en la tipicidad del delito. Si está tipificado, entonces vamos a dar una condena, si no es absuelto. Cuando me refiero yo a otras materias es precisamente porque sí lo permiten. Voy a hablar un poco del principio de, no recuerdo cuál seguía en la lámina, porque imagínense ni eso puedo habilitar ahorita. El de colaboración es licenciado.
Ah, el principio de colaboración, gracias. Sí. Creo que este es más bien apuntado a aquel apoyo que pueden pedir los jueces de otras instituciones. Este es importante porque hemos hablado desde el inicio que no todos los jueces o todos los tribunales tienen dentro de su circunscripción, dentro de su juzgado, a los profesionales que en algún momento puedan apoyarles para resolver un cierto, ¿cómo se llama? Litigio, un cierto proceso. Toda persona o autoridad está en la obligación de colaborar, dice, con la justicia. Ahora bien, si se niega a colaborar, se impondrá una multa. Y mire, si esto fuere constitutivo de delito, el juez certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República. Es importante que tengamos en cuenta que el juez está facultado para ello. Y eso ha sucedido en muchas ocasiones cuando el juez requiere del apoyo de un abogado y usted anda por los tribunales y este le requiere su participación. ¿Por qué? Porque puede ser que esa falta de profesional vulnere aquel principio de igualdad procesal. Pero si usted se encuentra por ahí y el juez le requiere, entonces usted tendría que asumir, claro, usted me dirá, pero si yo no conozco del caso, no, es que yo se lo entiendo, pero también usted sí sabe que en algún momento, entrando a una audiencia, puede solicitarle la suspensión de ese proceso. Esto es en el ámbito profesional, pero también tenemos aquellas situaciones en donde la persona no quiera comparecer. El funcionario judicial se puede auxiliar, como lo dice la Constitución, de la seguridad pública para poder resguardar muchas veces los bienes o la integridad. También puede pedirle la colaboración a otras entidades para preservar algún, ¿cómo le puedo decir? Algún bien que pueda ser susceptible de enajenación. Y esta es una cosa bien curiosa, que siempre se ha dicho que si una persona tiene un dinero en su cuenta bancaria, por la misma ley de bancos y algunos principios que ellos tienen, podría ser muy poco susceptible para que le puedan ser retenidos. Ya el Código Procesal Civil y Mercantil ha señalado que por una orden judicial, estos dineros pueden ser retenidos para cubrir algunos pagos que no se hayan hecho al acreedor. Ahora ya no estamos exentos de este beneficio que en algún tiempo se tenía de que no se podía retener. El juez en el área civil y mercantil lo faculta, está facultado para hacerlo. En otras materias todavía hay jueces que no lo realizan. No porque no se pueda, porque ya se lo dijo el procesal civil y mercantil. Hay base legal para hacerlo. Entonces, al haber base legal, usted lo único que tiene que hacer es solicitarlo. Yo creo que en algún momento he reiterado que el buen abogado es el que hace un buen sistema de administración de justicia. Porque si usted sabe pedir, obviamente usted será el que va a cambiar las reglas del juego.
Por eso le dice este artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Están en la obligación de colaborar con la justicia. No le exime, al contrario, si no lo hace, usted está casi expuesto a un proceso en la Fiscalía General de la República. Yo creo que ustedes, como estudiantes de Derecho, al menos vieron las reformas del Código Penal de la semana pasada. Es un artículo bastante comprometedor para todos aquellos que en algún momento nos vemos en aquella malicia de querer dilatar un proceso judicial o administrativo, dice el artículo. Si usted como... Y era el 306A. El de la reforma de la semana pasada, ¿lo tiene ahí usted? Bueno, no lo tengo impreso, pero sí lo leí, donde habla de los abogados, de los servidores judiciales que dilaten los procesos, y habla también de las consecuencias penales que puede obtener. De 4 a 8 años. Correcto, así es. Por dilatar el proceso, como es una ley bien, el viernes la aprobaron. Es una reforma precisamente porque hay demasiados casos que a la luz de aquella carga laboral han estado meses, por decir así, si es que no me atrevo a decir años, y no hay ninguna respuesta. Ahora, todo ese tipo de situaciones, si no se colabora con la administración de justicia, porque no solamente nos vemos inmersos como instituciones, también los abogados, muchas veces queremos ser como medio dilatadores y afectamos a otras personas. Entonces, con esta reforma, le digo que muchos están ahorita como medio cuidadosos y están agilizando los procesos por cualquier situación que pueda ventilarse. Cualquier abogado ahora ya lo va a pensar 2 veces, va a meter y meter escritos, como lo hemos hecho siempre. Por dilatar, interponemos recursos por todo y por nada. Pero ahora pareciera ser que ya no va a ser así, precisamente porque a veces es sin razón e infundado la presentación de esos escritos al juzgado o aún a la administración pública. Veamos qué otro principio teníamos ahí, según el orden. Probidad y o lealtad. El principio de probidad, lealtad y buena fe. Pero que eso está completamente vinculado, fíjense, a esa reforma del Código Penal, a esa actuación que muchas veces tenemos nosotros los profesionales. Y yo ahí sí les voy a ser muy sincero. El que en algún momento puede ser informado a la sección de investigación profesional de la Corte es el abogado. Por esa conducta maliciosa que pueda tener. Usted simple y sencillamente se deja llevar por lo que dice el cliente. Pero el cliente muchas veces no le colabora. O simple y sencillamente dentro del proceso a usted lo deja en evidencia de una manipulación del proceso. Ha pasado en muchas situaciones en las que usted obviamente está ya segundo o tercer año de universidad, ya ha escuchado que siempre se dice que hay que preparar a los testigos. Hay que preparar a estos y muchas veces el testigo cuando está siendo interrogado, él como es muy inocente, a veces actúa de buena fe, simple y sencillamente le dice, yo solamente vengo a decir lo que el licenciado me dijo.
ahí es atentar o vulnerar este principio como profesional. Si el juez, como director del proceso, identifica este tipo de situaciones, pudiese hacerle una advertencia. Pero si la mala fe es evidente, puede ser hasta certificado a la Fiscalía, como lo dice el artículo 13 de la Ley del Código Procesal Civil y Mercantil, si esta fuese constitutiva del delito de falsedad. ¿Y qué falsedad hay? ¿Quién se recuerda las falsedades? Dos falsedades. Material. La falsedad material cuando usted elabora y la otra es la falsedad. Ideológica. La falsedad ideológica, cuando usted inserta información falsa en aquel documento. Imagínese que usted haya hecho falsedad material elaborando un documento falso y aún así le inserta información falsa y usted me dice, pero es que eso los abogados no lo hacemos. Claro que sí lo hacemos. Nosotros muchas veces dentro de alguna presentación de documentos o lo hacemos de manera maliciosa, y se lo puedo decir que en materia de familia hay un documento que le llaman la declaración jurada. Es decir, que usted debe de adjuntar a la demanda un documento en donde inserta los 5 años, los últimos 5 años de sus ingresos y de sus egresos. Si en la otra parte lograra comprobar que esa información es falsa, ahí puede llevarse a un proceso a quien legitimó esa información. Yo le pregunto a usted, ¿se recuerda de cuántos fueron los gastos que tuvo hace 3 años en el mes de febrero? Se me hace de que casi nadie lleva cuenta. Sí me han dicho algunos alumnos que ellos sí son muy ordenados y llevan en un cuaderno todos los gastos que tienen y los ingresos que tienen. Yo le digo, felicidades, porque yo no he tenido ese hábito. No sé si todos los que estamos acá tenemos ese hábito de llevar gastos por diario, quizás por administración de dinero, pero cuando usted se pretende un proceso en donde vayan incluidos los alimentos, ya sea en un divorcio, por ejemplo, usted tendría que adjuntar esa información. Si no, esa es constitutiva del delito de falsedad ideológica. Ahora bien, el juez, usted me dice, ¿y cómo se va a dar cuenta? Es que el juez no, es que el juez confía en su buena fe. Pero el otro abogado puede ser muy acucioso y puede poner entredicho que esa información es falsa. Reitero, de descubrirse esa mala fe, el juez está en la facultad de informarlo a usted a la sección de investigación profesional. Casi siempre en los procesos, en civil, en laboral, en cualquier otra materia, uno siempre se escuda en aquella figura que se ignora el domicilio de la parte a la que yo quiero demandar. Y eso siempre probablemente le llegue a usted un cliente a decir dónde reside la parte demandada, su demandado, no sé. Todo el tiempo le vienen a decir a usted no sé, y cuando uno dice no sé, uno claramente sabe que ese proceso hay que emplazar al demandado por medio de edictos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede últimamente? Que ahora el venirle a decir a un juez que usted desconoce el lugar del demandado, eso sí es atentar con este principio. Porque muchas veces el juez se lo encuentra con solo pedir el informe al Registro Nacional de Personas Naturales, le dan a usted la ficha del DUI, y así sea que esté en Estados Unidos, lo sacó allá, ahí le aparece la dirección que usted tiene allá. Entonces, ahora ya no es tan fácil como hace 20 años
el llegar a un proceso y todo el tiempo decir que se desconocía. Si él detecta, puede apercibirle al abogado que no sorprenda la buena fe del juez. Porque aparte de sorprender la buena fe del tribunal, está queriendo vulnerar el derecho de defensa de la parte demandada. Esas son las cositas que usted debe de cuidarse. Y por eso es importante en la entrevista inicial con su cliente. Yo les decía que por favor le digan la verdad. Así sea, por muy cruel, pues, por muy inhumana que la consideren ellos, pero que sean honestos. Porque dentro del proceso, ellos al final, pues obviamente podrán tener alguna multa. Pero a usted le ha costado 5 años la carrera y que lo vayan a suspender por actuar de mala fe, no vale la pena. Yo siempre le voy a decir, el cliente muchas veces miente para que usted casi le investigue, que la haga de investigador. Y su función no es esa, sino veamos la ecuación del médico. Usted llega a pasar consulta y ¿qué es lo que hace él? Él jamás le da un diagnóstico sin previo ver el examen de sangre, alguna radiografía, alguna ultrasonografía, pero lo mandan a usted, no le dice yo se la voy a sacar. ¿Me explico? Entonces, igual sucede con nosotros. Nada más que acá con nosotros el cliente quiere que muchas veces nosotros se lo hagamos. Ahora bien, este principio trátelo en la medida de lo posible de combinarlo en la asesoría que usted haga con su cliente. ¿Qué otro principio tenemos? Jurisdicción perpetua, dice. El principio de la perpetuatio jurisdictionis o jurisdicción perpetua básicamente es un principio que está completamente vinculado a la competencia funcional. El artículo 38 del Código Procesal Civil y Mercantil, que habla precisamente que el juez que conoció de aquellas diligencias debería, en un momento determinado, el que siga conociendo de las consecuencias o de las, ¿cómo se llama?, de las modificaciones que este proceso pueda llevar. Pero, últimamente, al menos en la sala de lo civil, en ciertas materias, se ha pronunciado en que si se va a modificar una sentencia, que no sea el mismo juez. Y eso está completamente desligado a este principio. Si usted, Catherine Stephanie Tovar, conoció del proceso en donde se le estableció la condena a Juan Pérez para que le cancelara la deuda a María, lo ideal es que usted conozca cualquier situación que venga a modificar esa sentencia. Pero hoy por hoy hay una sentencia por ahí, muy reciente por cierto, que hace énfasis en que las modificaciones de una sentencia no podrán ser conocidas por el mismo tribunal que conoció la sentencia inicial, sino que tendrá que ser cualquier otro juez dependiendo de la competencia territorial que habla el artículo 33 en el caso en materia de procesal civil y mercantil. Si este principio, es un principio procesal general, debería al menos convalidarse para ciertas actuaciones en las diferentes materias
en el país. Pero acá no en todas se está atendiendo. Ahora le digo yo, probablemente haya algún criterio más restrictivo por algunas situaciones jurídicas que se hayan venido dando en esa materia. Y es lo que en algún momento no podemos perder de vista. Ahorita estamos frente a juzgados en materia, procesos en materia civil, que sí es el mismo juez de conformidad a ese artículo 38 el que sigue conociendo y respeta este principio de la jurisdicción perpetua. Es decir, no se cambia. Inicia, modifica y ejecuta. Pero en otras materias, el que inicia solamente ejecuta, no modifica. Y eso es a veces como lo incongruente que pueda darse en este tipo de procesos. Porque, ahora bien, deberé entender que se hace a la luz de que en otros países la jurisdicción es permanente. Pero en nuestro país, nuestra jurisdicción no es muy permanente. Acá tenemos un fenómeno que muchas veces lo que se hace es traer a jueces que vengan a cubrir alguna suplencia y ahí sí le doy la razón a que no respetemos este principio, porque ya no va a ser el mismo juez el que va a seguir conociendo. Pero quizás este principio es a la luz de otros lugares en donde es permanente el funcionario judicial. Yo les decía que estuve en Costa Rica y 10 años, regresé a los 10 años y me doy cuenta que todavía estaba el mismo magistrado de Corte Suprema. Yo me quedo asombrado porque dije, al menos en El Salvador, allá a los 9 años se cambian. Allá no duran 9, duran menos, pero tienen una práctica. Que si el día de la elección no se logra poner de acuerdo el órgano, el poder, le llaman allá el poder legislativo, para elegir a los nuevos magistrados, automáticamente se les prorroga por 8 años más su función como magistrado. Como usted puede ver, tratan en la medida que se mantengan ciertos criterios judiciales y no estarlos cambiando. Acá no lo vemos así, sino que este principio se ha ido desnaturalizando en ciertas materias que para mí no debería de ser lo correcto. Yo creo que en algún momento les dije que hay una sentencia reciente que habla que en los divorcios usted tenía derecho a la indemnización del daño moral por aquellos casos en donde la mujer era agredida, aquella mujer era violentada físicamente, sexual, patrimonial, económicamente, y como era su mayor ilusión el casarse y posteriormente pues ver en este hombre básicamente su futuro, pero como cambia la situación, esta mujer emocionalmente ya no concibe al hombre ni al matrimonio como aquel sueño inicial. Eso le generaba un daño moral. Esta sentencia viene y dice que el daño moral tendrá que ser conocido por otra jurisdicción, que es la jurisdicción civil. Ahí completamente perdido el principio de la jurisdicción perpetua. No es concebible que un juez competente no conozca de algo que se deriva propiamente de esa disolución, sino que deberá ser otro juez. Y así
Lástima que no estamos de manera presencial porque me gusta ejemplificarlo en pizarra. Usted se da cuenta que usted, cuando veamos ya el jueves, espero tener todo esto bien ya, que los juzgados tienen ciertas competencias y usted debe ahora ser como tener una bolita mágica y decir quién es el competente para conocer de esto, porque la lógica jurídica no se la determina. ¿Me explico? Sino que debe de estar viendo qué fue lo último que resolvió Sala. Cuando hay ciertos parámetros jurídicos que no le debería de permitir eso, sino que se debería de sobreentender. ¿Qué otro principio tenemos? Sería el principio de cooperación interdisciplinario. Este principio rápidamente vamos a hablar que es cuando usted dentro del proceso, claro, usted no tiene toda también la capacidad como para pagar ciertos especialistas, pero dentro del proceso judicial pueden verse situaciones en donde se requiera de profesionales conocedores de ciertas materias. Entonces, el juez puede pedir el auxilio, el apoyo, tanto a fiscalía, tanto a hospitales, a medicina legal, para que le puedan apoyar para la búsqueda de la verdad procesal. Este principio del apoyo multidisciplinario muchas veces ahora está entrando y va a venir mucho la participación de psicólogos para ciertos procesos emocionales o procesos sociales. En materia patrimonial, usted necesita ahí de gente conocedora de economía, de finanzas, de contadores, porque allá lo que se está ventilando son deudas o avalúos de bienes inmuebles o bienes muebles. Ese apoyo, esa cooperación es necesaria que el juez pues la haga, la requiera para poder esclarecer mejor los casos. Claro, usted me dirá, ¿y por qué yo debo de depender del apoyo si son apoyos institucionales? No, usted puede pagar sus propios peritos también. Si usted tiene un cliente que tiene la capacidad económica para pagárselos, usted puede hacerlo. Claro, eso sería, si no se controvertiera, sería parcializado. El juez siempre va a pedir el apoyo para verificar lo que probablemente usted haya presentado, así sea una prueba científica. ¿Qué más sigue con los principios? Seguiría el interés superior y el derecho del niño a ser oído. Dice, yo espero subirles la presentación a la plataforma. Hoy por hoy, el interés no es hoy por hoy. Si nosotros suscribimos el convenio internacional sobre los derechos del niño allá en 1990. Lo que pasa es que como entramos a un periodo social en donde el niño teníamos que protegerlo, pero no porque no pudiese darse a entender, sino porque probablemente era un riesgo que anduviera en la calle y le podían hacer algo. Entonces es mejor que se estuviera en la casa. Pero este principio del interés superior desde 1990 se tuvo, porque somos ratificadores de ese convenio desde esa época, y desde 1983 la Constitución dijo que los tratados son leyes, tuvimos que haber respetado el principio de escucha del niño. Y ahora, hasta hoy, desde el 2023 en adelante, se le ha dado mayor énfasis, que dice que en todo proceso judicial o administrativo en donde un niño, adolescente o adolescente tenga que verse vinculado, tiene obligatoriamente que ser escuchado, so pena de nulidad. Entonces, este principio también abarca que hay que buscar la menos afectación sobre pero a la luz de esa escucha. Y esa escucha, óigase bien,
va a depender mucho del ejercicio progresivo de las facultades de este. A un niño de 1 año es irrisorio venir y pensar que lo vamos a escuchar si él no habla. A él hay que buscarle, ¿qué es lo que decíamos en el principio anterior? El apoyo multidisciplinario para que éste se pueda dar a entender. Claro, yo no soy psicólogo ni cuestiones así de niñas, ni niños adolescentes, pues si lo único que yo puedo hacer es entender y medio entender a mis hijas. Pero los pediatras, psicólogos o los psicólogos pediatras, no sé cómo le llaman la profesión, ellos sí con un dibujo le pueden hacer saber al funcionario judicial qué es lo que estos niños o cómo se sienten. Todo tiene que ser adecuado al ejercicio de sus facultades. Ahora bien, ya el de 15, 16, este puede hasta solicitar a sus propios profesionales con quienes él tenga confianza, dice la doctrina. No el que me pongan. Claro, no es lo mismo tener a alguien de su confianza que hablar un adolescente con alguien que no conoce. Téngalo claro que en materias de sociales, laboral, niñez, mujeres, familia, este principio del interés superior, claro, se adecua más a estas jurisdicciones, pero como he querido hacer como una ampliación en todas las materias, no solo enfocarme en lo que es civil y mercantil, porque acá ya creo que les he dicho, está más enfocado al patrimonio, a la plata, a las sucesiones, pero todo este tipo de procesos también en algún momento se vinculan a las emociones que en otros procesos se puedan llevar. Yo creería, jóvenes, que me voy a quedar hasta acá porque sí, sinceramente no tengo la computadora habilitada, no sé qué le ha pasado. Sinceramente no sé si fue la introducción de acá, venir, porque andaba bien, estaba trabajando en la casa, pero trataré en la medida de lo posible de subirles toda esta información. Veámonos, sigámonos escuchando el día jueves, porque la próxima semana creo que tenemos el laboratorio, pero no sé qué día va a ser el laboratorio, si el martes o el jueves, ustedes sabrán. Jueves. Jueves. Es jueves el laboratorio. Vaya, el laboratorio lo vamos a hacer de una forma no tan escrita en el aula, sino que yo me atrevo a decir que les voy a subir a la plataforma como unas sentencias y que ustedes las puedan leer y hagan un análisis de esta y en grupos de 3, no sé cómo podríamos decir, en tríos. Ustedes forman su trío y me mandan ese análisis por escrito y acá el día del laboratorio lo venimos a discutir dependiendo de los análisis que ustedes hayan hecho. ¿Les parece? Porque son bastantes y creería yo que